Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de PUT gratis 12. En esta ocasión voy a dar una estrategia y voy a dar un indicador. Este indicador, pues, es muy famoso en Internet, en Telegram. Es un indicador que fue diseñado inicialmente para MT4, fue transformado para MT5. Y en el caso de este indicador que voy a estar entregando por el canal de Boot Gratis 12 Binarias y Forex, sufrió una modificación, una reestructuración. Y más allá del indicador, lo que me interesa es entregarle la estrategia. Recuerden que no entrego ni bot ni EA sin estrategia. Eh, Me pidieron que hiciera una estrategia con este indicador. Eh, Considero de que la modificación que hice al indicador mm, perfeccionó y mejoró a una versión más reciente de lo que es este indicador que es muy famoso. El indicador consiste en un canal de polinomios. ¿Y qué es un polinomio? Pues es un cálculo complejo de varios monomios y que son fórmulas matemáticas para poder predecir a dónde el precio se va a revertir. Y la idea, pues, es que la estrategia pueda proporcionar la seguridad de hacer entrada, que es lo que estamos buscando con este indicador. Cuando ustedes apliquen el indicador, se van o van a notar de que es muy alto el porcentaje y pues más adelante voy a estar dando algunas opciones y algunos videos sobre gestión de capital que me están pidiendo nuevamente. Bien, dicho esto, vamos para la estrategia y para presentar el indicador. Bien, acá estamos ya dentro de la gráfica y antes de presentar el indicador y la estrategia, quiero anunciar de que hay personas que están entrando a los comentarios de YouTube para dar un WhatsApp que supuestamente es mío. Siempre, escúcheme bien, siempre vamos a estar dando todo de forma gratuita. Si alguien le llega cobrando por un indicador, por una estrategia, por clase o por lo que sea, ese no soy yo. Así que no vaya a caer en las trampas de esos estafadores que siguen entrando una y otra vez al canal de YouTube y al canal de Telegram para ofrecer servicios en nombre de Boot Gratis 12. Acá se lo aclaro porque ya lo he dicho en muchos videos, pero volvieron otra vez a tratar de estafar a las personas. Y pues es necesario anunciar esto, por favor. No hagan caso a aquella persona que le llegue al privado o le envíe algún mensaje diciendo que le va a ofrecer un bot, un EA, una estrategia, clases, lo que sea, para cobrarle. Eso no va a ocurrir con el canal de Book Gratis 12. Por favor, no haga caso. Recuerde que la filosofía de este canal es entregar todo de forma gratuita y esto se va a mantener por el tiempo. Y vamos a ir dando incluso bot y EA que son de paga y que los miembros del canal lo entregan para que podamos beneficiarnos de ellos. Así que no haga caso a esa persona que le está cobrando, bloqueenla, denúnciela para yo bloquearla también dentro de los canales y dentro de la comunidad. Por favor, denuncien a esas personas para poderlas bloquear. Bien, vamos ahora sí a presentar ya lo que es la estrategia del indicador. El indicador, pues, va a llevar por nombre polinomios canal, en este caso, que es el polinomio canal o polinomios canal, pues es un indicador que ya lo expliqué. No hay nada que cambiar, colores si ustedes quieren, porque ya está calculado. Y bueno, acá ya, aparte de este, yo sugiero, si usted así lo quiere, porque la estrategia que voy a dar así lo amerita, voy a cargar el orden blot, porque nos puede dar realmente señales muy buenas el orden blot. Entonces lo voy a estar cargando para que podamos ver cómo funciona esto. Varias cosas, voy a quitar esto que está acá. Bien, lo primero que hay que hacer es que el canal funciona de diferentes colores, ¿ok? Vemos que tenemos color rojo y esto se llama frontera bajista, esta línea. Tenemos la frontera alcista, que es esta línea que está acá abajo. Y acá tenemos la línea de señal de entrada, ¿ok? La línea de señal de entrada. Bien, vamos a hacer el análisis muy, pero muy sencillo. Bien, comenzamos, vamos a reducirlo un poco más atrás para que podamos ver. Bien, este cálculo, si nos ponemos a observar, acá venía rojo, pero la línea de señal era verde, por lo tanto no hay posible entrada acá.
para hacer entrada más seguro. Si usted se pone a ver, el orden block nos está dando señales de que van a zonas de interés donde el mercado va a volver en algún momento para cubrir estas zonas que están de interés. Sin embargo, es acá justo cuando llega a este punto, fíjense que se me vuelve bajista ambos canales, o sea, tanto la frontera bajista como la señal de entrada bajista. No me da señal de entrada alcista. El cálculo que hacen los polinomios es que no va a ir una entrada al alza, sino a la baja. Y si nos ponemos a observar, fíjense que efectivamente, a pesar de que llega a la frontera alcista, fíjense que la frontera alcista no está verde, como si lo está acá, y ahorita voy a explicar eso. Está amarilla. No vamos a hacer entrada cuando la frontera está amarilla, bien sea que sea la frontera bajista, que es la de arriba, o la frontera alcista, que es la de abajo. No vamos a hacer entrada. O sea, acá no hago una entrada al alza porque está en amarillo. Acá no hago una entrada al alza porque está en amarillo, porque ya los indicadores me están diciendo, tanto la frontera eh, bajista como la línea de señal, que viene es el mercado hacia la baja y efectivamente el mercado se fue a la baja. Entonces, ¿dónde voy a hacer yo mi entrada? La voy a hacer justo en este punto. Voy a dar un poquito de zoom. Lo voy a hacer justo en este punto cuando me toca o me sobrepasa, comúnmente sobrepasa una vela o dos, la frontera bajista. ¿Por qué? Porque tengo tanto la frontera bajista como la señal a la baja. Y es aquí donde voy a hacer mi entrada seguro. Comúnmente me deja una zona de interés. Acá me dejó una zona de interés, el mercado no llegó y me deja una zona de interés. Fíjense que acá el mercado vuelve a dejar una zona de interés, pero no toca. Sigue estando rojo, yo me sigo quedando a la baja. Acá ya hay un cambio de la frontera alcista, pero si nos ponemos a observar, no ha cambiado la línea de señal. Por lo tanto, no voy a hacer la entrada al alza todavía. ¿Ok? Entonces, yo me mantengo todavía a la baja hasta este punto. ¿Dónde me da la entrada al alza? Justo acá. Entonces, cuando ya me cambia, que es esta vela, yo voy a esperar que el mercado llegue hasta la zona de la frontera alcista, que es este punto que está acá. Entonces, mi entrada estaría justo desde este punto hasta este punto. ¿Ok? Yo voy a obviar esto. ¿Por qué? Porque los polinomios y el cálculo de los polinomios en el canal me está diciendo que el mercado todavía no se balance. Ahora bien, cuando acá se me cambia la frontera alcista y me da la señal de entrada en este punto, yo voy a hacer mi entrada al alza justo en la salida. ¿Dónde? En este punto para hacer mi entrada al alza. Acá yo hago mi entrada al alza, no me viene o por lo menos el mercado y el cálculo de los polinomios no me da que el mercado va a bajar. Puede haber un retroceso, que es común, pero fíjense que ya el canal sigue amarillo, no está en rojo. Por lo tanto, yo no puedo hacer una entrada en rojo, perdón, una entrada a la baja como lo hice acá, porque acá sí está en rojo, pero aquí no está en rojo. Yo, para ir seguro, yo no voy a estar haciendo mi entrada a la baja, sino cuando ya el mercado, o en este caso, el indicador de polinomios, me lo da realmente a la baja y también tendría que esperar que cambiase mi línea de entrada o la señal de entrada, que es esta que está acá. Fíjense que este punto de entrada, hasta este punto, ¿por qué hasta este punto? Bueno, en realidad tendría que ser cuando me da la señal alcista hasta este punto, yo espero que se acerque, porque acá voy a hacer una entrada alcista, cuando se acerca a la frontera alcista, yo cierro la operativa bajista, inmediatamente yo abro mi operativa alcista. Fíjense que es fácil. Acá yo no voy a salir. El mercado puede hacer un retroceso, sí, puede incluso llegar acá y hacer un retroceso. Incluso puede venir a testear nuevamente este punto porque tenemos una zona de interés y automáticamente sí hacer irse otra vez al alza. ¿Por qué? Porque los polinomios me están diciendo que esto se va a ir al alza. ¿Okay? Entonces, comúnmente cuando rompe con fuerza, la frontera es cuando se regresa. A veces queda muy cerca, el canal se sigue moviendo y no lo toca. Entonces, vamos a hacer esta estrategia que es bastante fácil, bastante sencilla, no necesita de muchas cosas. Esto lo podemos hacer con 75, pero puede ser para cualquier mercado. Si me preguntan para Forex, sirve para Forex siempre y cuando esté en MT5.
Bien, acá fíjense lo que ocurrió, ¿no? Fíjense que ya tenía, voy a darle un poco acá, fíjense. Fíjense que acá yo no entro, o sea, en este punto no entro porque no tengo señal de entrada al alcista, ¿ok? Quiero dejarlo bien claro. Pero acá sí me da señal alcista. Ya dije, ahora tengo que esperar hasta este punto y es donde yo voy a marcar mi entrada en este punto porque me llegó hasta la frontera. Fíjense que acá no estaba cerca de la frontera. Y de allí sí hago mi entrada alcista. ¿Dónde va? ¿Dónde voy a cerrar? Fíjense que cierro cuando me da la señal bajista, me da la señal bajista que está acá, y espero que el mercado me llegue hasta este punto para hacer mi entrada a la baja. O sea, quiere decir que el mercado va a subir, va a tocar y se va a acercar a la frontera. Entonces, mi entrada estaría desde este punto hasta más o menos este punto donde ya el mercado, entonces haría mi retroceso y yo allí automáticamente hago una entrada a la baja porque ya tengo, fíjense que ya tengo frontera bajista y tengo señal bajista. Es sencillo y fácil. Voy a dejar el video hasta acá, practíquenlo. Esto pues me lo pidió un miembro del canal, es un indicador que ya existía, yo solamente cambié algunos parámetros, pero espero que les sirva y ojalá pues puedan sacar el mayor de los provechos a este tipo de herramientas. Bien, estaré subiendo este indicador de manera gratuita, siempre de manera gratuita en el canal de Boot Gratuitos Binarios y Forex. Ahí están los links del canal debajo de este video para que por favor entren y se suscriban al canal de Telegram porque somos una comunidad que seguimos creciendo de manera sostenida. Bien, hasta luego.